y hoy día nos tocan los capítulos 15 y 16. 15 y 16, ¿ya? Así que, pero antes le voy a pedir a Gerson que nos ayude con unas preguntas que vamos a hacer. Tan, tan, tan. Vamos a hacer uso de la tecnología a nivel máximo, hiper mega crunchy. Sí, nos gastamos todos los recursos de MR para actualizar la aplicación y ocupar preguntas, así que no, es broma. Debería aparecerle a usted en la pantalla. Oh, qué bacán esto. Buena. Qué tecnológico. Ay, ¿cuándo era? Sí, que son bacanes. Gerson, eso es Gerson. Vamos a responder Poquito nomás, así que- según la interpretación del Guillermo. po. No significa que sea lo correcto. Obvio. Independiente sea lo correcto o lo incorrecto, es eso. La idea es que esto igual Pero sirva Lina, para y siempre discusión con de esos esto. resquicios. Hola, Junita. Hola, ¿cómo estamos? Bien, besitos a todos. Que me llamaron justo cuando estaban todos conectados. Dorimen, ya. Oye, Extrañamos todos los hombres. esto es solo una respuesta, ¿cierto? Sí, solo una. Según un poco No lo se que hemos visto. compliquen. Sí, no se compliquen si es para ver cómo con el Es avance. que no quiero andar de porro. ¿De qué? Igual no lo vamos a saber, así que tranquilo, Ya la mandé yo. queda anónimo. Sí, sea anónimo, sí. No va a servir para la discusión y para comentar un poquito, ¿no? Así que. Mucho no me hay dicen premio que faltan, entonces. Bien. eh, Nos Menos acabamos mal que todos los vine. recursos en el encuentro. Ya, mira, de 3 estoy seguro de 2. Roger, no lo Las vamos dos, un ¿no es 4. cierto? La 2 y la 3, estoy seguro. ya, No, la aquí 1 y la 3. Ya, ya, están contestado. todos listos. La 2 Ya, no todos estaba seguro. listos. Así que vamos a finalizar la votación y le vamos a compartir los resultados para que los vean y ya Guillermo puede. ¿Con nombre o Dejar de sin cortar el nombre? corte. No, sin nombre, solo están Ah. los porcentajes. Pero Con Así que ahí, nombre. Guillermo, puedes tomar toda la palabra. Ya, muy bien. ¿Cuánto cayó Satanás? Tenemos un 75% acertado y un 25% errado. ¿Por qué? Y un 0% de la 1. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vimos el tema de la creación de Satanás, o mejor dicho, cuando se le dan tareas a Satanás en Ezequiel 28, 18, no recuerdo bien, nosotros vimos que Satanás fue colocado en Edén como ángel protector, en un monte, como ángel protector. Entonces eso ya nos mostraría que la creación ya estaba en su plenitud. Y si está en su plenitud y necesita proteger a alguien o algo, entonces eso nos muestra que el ser humano también ya estaba. Porque el único ser que debía ser cuidado en toda esta creación era precisamente el ser humano, porque a él se le dio o se le posicionó una especie de, comillas, enemigo, que vendría siendo el árbol. Entonces el único ser que podría llegar a caer en esa realidad es el ser humano, y por lo tanto necesita ser cuidado para no acercarse a ese árbol y todo lo demás. Entonces parecería indicar el texto, o a partir de ese texto, que Satanás cae posterior a la creación del ser humano, porque él pasó algún tiempo ahí cuidándolo, y anterior obviamente a la caída del ser humano, porque ahí ya vemos a Satanás tentando al hombre, a Adán y Eva. Entonces parecería ser que esta es la opción correcta. Ahora, si se fijan en todo lo que yo he dicho, la palabra que aparece harto es parecería ser, todo indica que, no es muy conclusivo, precisamente porque estamos hablando de algo que está muy atrás, y tampoco tenemos tantos indicios de parte de las escrituras para aseverar esto. Si hay varios, y permitirían que uno pudiera tener una posición más firme al respecto, pero aún puede existir el debate, podría existir el debate. ¿Ok? La 2. ¿Quiénes son los aliados de Satanás? En la sección anterior nosotros vimos que se nos presentan dos aliados, si bien hay muchos más.
se nos presentan dos. ¿Cuáles serían esos dos? La bestia que emerge de la tierra y la bestia que emerge del mar. Uno haciendo alusión a los poderes, a los liderazgos políticos o de gobierno, etcétera, etcétera, que son llevados por el pecado o incluso que son guiados por Satanás en pro de evitar que Dios sea adorado. O, por ejemplo, el caso de Herodes. Herodes, nosotros vemos que era un rey que decidió matar a los pequeños cuando vio su gobierno amenazado. Y ahí uno podría decir, ya fue un compadre que actuó pecaminosamente y punto. Pero el texto de Apocalipsis 12 nos menciona que Herodes estaba siendo utilizado por Satanás, persiguiendo o intentando evitar que naciera ese pequeño. Entonces nos mostraría una realidad espiritual por detrás de ese tipo de actos que para nosotros simplemente parecen pecaminosos. ¿Ok? Pero, al mismo tiempo, en otras partes de las escrituras nosotros vemos que los hombres de la tierra sí son aliados de Satanás, así como también los demonios también serían aliados de Satanás. Pero en el texto que nosotros vimos anteriormente, se nos muestra que estos dos son aliados de Satanás. Entonces, en el fondo, esta pregunta era un caza... ¿Cómo se les dice? Sao. Sí, pero no quería decirlo yo. Lo sabía, Esa sonaba Así feo. es la frase, así es la frase, así es la frase. pregunta me casó. No maten al mensajero. No maten al mensajero. Entonces, en estricto rigor, la respuesta vendría siendo esta, en función de lo que vimos, pero todas están correctas en verdad, todas están correctas, a la luz de la escritura. ¿Qué significa la marca de la bestia? ¿Algún tipo de invento que nos permita comprar y vender? Podría ser, pero principalmente se refiere al pecado tanto de pensamiento como de obra, recordando que es una marca en la frente y una marca en la mano. Y esa marca simbolizaría cómo las transacciones se van realizando por medios fraudulentos o pecaminosos. Podemos imaginar a lo mejor ciertos trabajos en altas cúspides que requieren que se haga con una coima, se haga de una determinada forma, donde un cristiano obviamente no podría participar. Y ahí quedaría su pega, y ahí lo tendrían que echar, etcétera, etcétera. Entonces eso ocurre. Muy bien. Felicidades, contestaron muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver lo que nos toca el día de hoy, que son la alabanza al pueblo de Dios y las 7 copas, capítulos 15 y 16. Ahí dice 14 y 15, pero es 15 y 16. Vamos a arreglarlo al tiro porque si no... 15 y 16. Muy bien. Y ahora como proyecto. Así, ya. 15 y 16. Y vamos a orar. Le voy a pedir a Jonathan que por favor pueda hacer una oración para poder ser guiado por Dios. Padre, gracias por estar reunidos en esta hora para poder estudiar tu palabra. Deseamos que ella transforme cada día nuestro corazón y nos moldee más a la imagen de Cristo. Ayúdanos a comprender más de tu majestad y gloria a través de lo que podemos leer, lo que tú has legado mediante el Espíritu Santo. Anhelamos siempre ser transformados y ver lo bueno que tú eres. Por favor, pon en nuestro corazón un deseo de mirar tu palabra con respeto y también con la majestad que subyace ahí presente. Gracias porque tú eres bueno y nos podemos reunir y sea tu nombre glorificado en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Vamos al capítulo 15, que es cortito como decía Gerson. Es bastante corto en verdad. Tiene solo 8 versículos. Y vamos allá. Fíjense que hay una palabrita que es bien interesante acá que nos va a ayudar a entender un poco el texto, que es la palabra vi. Vi o miré o esas cosas. Van mostrando un poco la estructura del texto, ¿ya? Y eso pasa mucho en Apocalipsis con esa palabra. Cada vez que ustedes vean que se repite mucho la palabra vi, ahí pueden hacer una línea y empezar a darse cuenta que Juan va a empezar a hablar de partes. ¿Okay? Entonces dice el versículo 15: vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Qué les parece ese versículo?
Cuéntame, ¿cuál es su primera impresión? Yo por mientras voy a recortar el plástico. ¿Aló? ¿Alguna idea? No necesitan interpretarlo, pueden explicarlo, pueden ver lo que entienden, qué está pasando ahí. Yo quería decir algo, pero Adelante. que me acuerdo que los capítulos anteriores decía que como que cada ángel tenía como una misión, como una plaga que vendría, entonces quizás se refiere a esas. Ajá, exactamente. Porque una de las cosas que vimos antes, perdón, que ando con unos elásticos aquí, se me enredaron en los audífonos. Ya. Lo que vimos antes es que Apocalipsis se va repitiendo. Entonces, cuenta la historia en el capítulo del 1 al 3, cuenta un pedacito de la historia. Después del 4 al 7 cuenta la misma historia, pero desde otra perspectiva. Y cuenta un poco más de lo que contó antes. Y así después del 9 al 11, si no me equivoco, del 8 al 11, vuelve atrás, cuenta la misma historia y sigue hasta avanzar un poco más de lo que contó en la historia anterior y lo cuenta desde otra perspectiva y todo lo demás. Entonces, eso ocurre acá. Es como un capítulo de Los Simpsons que muestra como el día de cada personaje. Cómo fue el día de Bart, cómo fue el día de Lisa. En ese día creo que inventa Linguo, un robot que dice ciertas cosas. A Homero se le corta el dedo y queda la media en verdad. Y va mostrando cómo es la historia de uno de los personajes de ese día. Después vuelve atrás y cuenta la misma historia, pero de otro personaje en el mismo día. Después vuelve atrás y cuenta desde otro personaje. Y aquí más o menos va ocurriendo eso. Nos cuenta diferentes perspectivas, pero de una misma historia, y se nos van agregando detalles para poder comprender el todo de la historia al final del libro. ¿Se entiende? Entonces, por eso aquí cuando habla de estos ángeles que decía la Gloria, también podemos recordarlos atrás con las trompetas, etcétera, etcétera. Y en este caso con una ira de Dios que es derramada. Antes, cuando nosotros veíamos las trompetas, no era tanto ira, sino que era un llamado al arrepentimiento. Aquí parece ser algo más semejante a un castigo que un llamado al arrepentimiento. ¿Ok? Sigamos. Siguiente vídeo, siguiente versículo. Dice así, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Mar de vidrio, eso lo habíamos visto antes, creo yo. ¿O no? ¿Qué creen ustedes? Mar de cristal. Sí, mar de Cuando cristal. habla, como en el capítulo 1, 2. De hecho, el 4, si no me equivoco, que fue el primero que vimos en esta nueva serie después de ver las 7 iglesias. Y por eso a lo mejor, y creo que en el 1 también se menciona, ahora sí me confundí, pero en el 4 estoy seguro que se menciona, y se nos habla de este mar de cristal. ¿Y a qué hacía referencia este símbolo? Tranquilidad, parece que habías dicho, ¿no? Sí, Oh, exactamente. que soy chica. Humildemente. No puedo Humildemente. creer. ¿Quién Tiene es que ver eso? con precisamente Bilis. tranquilidad, con mansedumbre, templanza, con misericordia. ¿Por qué? Porque en el texto que nosotros vimos semanas atrás en el capítulo 4, se hablaba de este mar de cristal y también se nos hablaba de truenos, voces, relámpagos, etcétera, mostrando dos características de Dios, tanto su ira y fuego consumidor, como su misericordia y amor para aquellos que son sus hijos. ¿Okay? Entonces un mar de vidrio mezclado con fuego. Entonces aquí ya está como la ira mezclada con su paz, con su misericordia, etcétera, etcétera. Está raro eso. Está raro. Y fuego tiene que ver también con juicio. Entonces, dice, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre,
en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. O sea, vio a estos que habían alcanzado la victoria, estos que habían sido victoriosos delante de la marca de la bestia, o sea, que no se habían contaminado con el pecado, los vio en el mar de cristal, ¿ok? Y con arpas y descansando. Entonces parece ser que se está refiriendo a personas que han partido, personas que ya han muerto. Parece ser que está apuntando para allá. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Ok? Está mostrando la adoración de aquellos que ya han partido con el Señor. Recordando que escribe a una iglesia que estaba siendo perseguida, a un pueblo de Dios que estaba siendo perseguido y estaba siendo asesinado a partir de esa persecución. Entonces, antes se nos dice que esos hermanos que han partido están clamando delante de Dios, en capítulos anteriores. Y que ese clamor es un clamor que dice: ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre por aquellos que nos persiguen? ¿Hasta cuándo no te vengas? O sea, ¿hasta cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a cumplir con tu segunda venida? Y aquí se nos muestra otra arista de aquello que hacen aquellos que ya han partido, que es que ellos, junto con clamar y desear y anhelar la segunda venida, también están adorando a Dios. Y aquí se les muestra más felices al respecto. ¿Ok? Y uno de los elementos que ellos adoran especialmente es el último que es mencionado, que se refiere a los juicios. A los juicios, porque tus juicios se han manifestado. ¿Ya? Y esa es la palabrita que va a normar lo que viene del texto, va a dirigir lo que viene del texto. Versículo 5 dice: después de esas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, que es una figura del Antiguo Testamento que apunta a Cristo, en verdad, haciéndolo bien fácil. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente. 7 ángeles con 7 plagas, o sea, todas las plagas, la completud de las plagas. Y del templo salieron, eso ya lo leí. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenos de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Ese texto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos habla de la ira de Dios, y mostrando que cada una de esas copas que va a ser derramada tiene que ver con juicios de parte de Dios que ejerce sobre la tierra. ¿Ya? Y también este texto nos sirve mucho para interpretar otros textos de las Escrituras, como por ejemplo el Salmo 23. Todos conocemos el Salmo 23, o lo hemos escuchado alguna vez, o lo hemos escuchado en una predicación y todo lo demás. En el Salmo 23 dice en una parte: mi copa está rebosando, ¿o no? ¿Cierto? Dice: aderezas mesa delante de mis enemigos, mi copa está rebosando. ¿Cuál es la interpretación general que se le da a ese texto? La natural, por así decirlo, que ustedes vieron a lo mejor en sus iglesias pasadas, o que ustedes mismos han comprendido en el último tiempo, o qué es la primera impresión que les da ese texto, cuando en el Salmo 23 se dice: la mesa está preparada, aderezas mesa delante de mis enemigos, y mi copa está rebosando. Creo que lo dicen que es el Espíritu Santo, ¿no? Como lo que da el Espíritu Santo. Ya, eso dicen, ¿ok? Estamos viendo un poco lo que anda por ahí paireando, está volando por ahí, dando vueltas. Una de esas cosas que se dice es eso, exactamente, muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos haber escuchado quizás? ¿O qué impresión nos da ese texto?
¿Como de algo bueno o de algo malo? Como algo bueno. Como algo O de bueno, fiesta, ¿no? como de fiesta, ¿cierto? Claro. Es interesante eso, porque incluso lo más probable es que ustedes hayan escuchado predicaciones o al mismo tiempo cuando van leyendo el texto hubiesen sentido algo así de están leyendo y se preparas una mesa delante de mis adversarios, delante de mis oponentes, de mis enemigos, la versión que estén leyendo, y hay una copa rebosando. Entonces la imagen es como de uno en la persecución siendo exaltado y los enemigos siendo humillados, que tienen que verme a mí disfrutar de alimentos. ¿Cierto? Claro. Algo así, ¿no? Sí. Vamos al Salmo 23. Porque leerlo así es súper raro. Es más raro que leerlo de la otra forma que les voy a mostrar. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, está mostrando que el descanso de esta oveja en esta escena pastoril depende solamente del pastor. ¿Ok? Y no de lo que hay alrededor, no del contexto. Entonces, una declaración de confianza. Y uno no hace declaraciones de confianza cuando está lo más feliz de la vida, cuando está pasando el mejor momento de su vida. Uno hace declaraciones de confianza cuando está en momentos complicados y difíciles. Y dice, pucha, vamos a tener que confiar en el Señor porque esto ya escapó de nosotros. ¿Cierto? ¿O me equivoco? Eso es lo natural. ¿Okay? Sigamos leyendo. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Necesita ser confortado en su alma. Alguien que no tiene su alma llena de confort, llena de paz. Alguien que necesita esa paz. Y por lo tanto declara confianza en este pastor, que él será aquel que conforte su alma y no la situación que está viviendo. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, y aquí se muestra más detalladamente el contexto en el que estaba, que es el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Por eso la declaración de confianza, porque hay un valle de sombra y de muerte. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, o sea, tus cuidados pastoriles serán aquellos que me animarán. Después hay un cambio de escena, ya no se habla de la escena pastoril, sino que se habla del banquete, que es otra historia, pero está muy relacionada con lo mismo. Entonces, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces, aquí tiene que ver un poco con, al parecer, esa idea de copa, como lo vimos en Apocalipsis, tiene que ver con ira. Y para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento, la idea de copa es ira. Y por eso mismo nosotros tenemos a Jesús, cuando enfrenta o debe enfrentar la ira de Dios, él dice, pase de mí este cáliz. Porque la idea de cáliz hace referencia a la ira, el furor. Entonces, ¿qué estaría ocurriendo aquí en este texto? Pareciera ser, ojo, pareciera ser que está apuntando que quien está siendo levantado en esta escena no es aquel que tiene la copa rebosando, él está siendo disminuido. Es decir, están todos los angustiadores ahí y preparas una mesa de sacrificio para mí, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa, o sea, la ira que está por ser derramada en mí, está rebosando. ¿Ok? Y ahí viene otra declaración de confianza. Y la idea de ungir su cabeza con aceite tiene que ver precisamente con los sacrificios del Antiguo Testamento y todo lo demás. Entonces parece que quien va a morir ahí es la persona que está escribiendo este salmo, quien va a recibir la ira. Después dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
y en la casa de Jehová moraré largos días. O sea, independiente de lo que me llegue a ocurrir, de los efectos de este valle de sombra y de muerte, yo sé que viviré con el Señor. Entonces, esto es súper interesante y nos lleva a tener una profundidad mayor del Salmo, porque nos lleva a darnos cuenta que ese era nuestro destino, el ser devorado por nuestros enemigos y todo lo demás, pero quien tomó nuestro lugar fue precisamente Cristo. Y Él fue el que tomó ese cáliz que estaba rebosando. Entonces, en el fondo, este texto, el Salmo 23, es profundamente cristológico, apunta hacia Cristo. Porque Él fue el que estuvo delante de sus angustiadores en la mesa del sacrificio. Él fue el que vio su cabeza ungida con aceite, y Él fue el que bebió este cáliz de la ira, para que nosotros no pasáramos por esto, para que nosotros fuéramos cuidados en estos valles de sombra y de muerte. ¿Ok? Entonces volvamos a Apocalipsis. Recordando, copa tiene que ver con ira, con ira. Entonces vamos a ver el versículo 8, que es el último de este capítulo 15. Ahí sí. Sí. Capítulo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Ok? Entonces, básicamente está introduciendo lo que viene a seguir, cuáles son esas plagas, cuáles son esas copas, cuáles son los resultados que ellos tienen. ¿Ya? Vamos allá. Vamos a ver cada una de las copas. Dudas hasta ahora, capítulo 15. Dudas del capítulo 15. ¿No? Muy bien. Entonces, corremos con el capítulo 16. Si tienen alguna duda, me detienen nomás, levantan la mano, preguntan o simplemente hablan, ¿ya? Capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía, desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa, o sea, el primer ángel, versículo 2, sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Okay? Entonces el primero tiene que ver con algún daño que ocurre precisamente en aquellos que adoran a la imagen de la bestia o que fueron marcados con la marca de la bestia. Entonces, esta úlcera maligna, pestilente sobre los hombres, es difícil interpretarla en verdad. Lo que sí sabemos es que no es literal. O sea, no es una úlcera literalmente. No es que si a usted le da una úlcera, usted dice, chuta, ¿será que tengo la marca de la bestia? No, no es eso. ¿Ok? No es eso. No es literal. No es que si tú te enfermaste, demonio, tú estás en pecado. No es eso. ¿Ok? Lo que sí podemos empezar a pensar un poco que quizás haga alusión a la muerte eterna a la cual lleva el hecho de no ser un hijo de Dios, de no tener la marca de Dios en la frente, sino que tener esta marca de la bestia. ¿Ok? Y esa es la herida que acompaña a estas personas. Y este sería el primer elemento de juicio que acompaña a estas personas. El propio juicio eterno, el propio destino final, ya apuntado desde un comienzo. Destino de muerte. Versículo 3. Pero antes de eso, antes de seguir, había una pregunta en este momento. Es solo una. Es solo una pregunta. Está difícil. Sin miedo a equivocarse, ¿eh? Así que tranquilos, de verdad. Sí, esto es anónimo, así que no hay ningún problema. ¿Qué creen ustedes?
Yo tengo que enviar la pregunta, enviar la respuesta. No Sí, hemos pero- hablado del falso. Ah, No, no hemos puede ser. hablado, pero aparece más adelante. Es solo falso- quiero saber más qué ideas rondan sus cabecitas. Según esto nos faltan 3 personas, así que. La Oh. Trinidad. La Trinidad tardía. Faltan justo los tres, faltan justo los tres. Ahí están los 3 que faltan. Falta uno nomás. ¿Qué falta? Piénselo. Mediten su vida. Ya, falta uno, no sé quién será. Pero... Yo la respondo al tiro. Ah, la Lili. Ya. Ninguna ya, de las listo. anteriores no aparecía. Ya, No, ahí sí es están. una, así que tranquilo. La bestia, el dragón y el... Bien. Buena, La buena. bestia, el dragón y el falso profeta. Muy bien. ¿Está bien Era eso? una capciosa porque todavía no hemos hablado de eso. Pero sí, la respuesta correcta es la bestia, el dragón y el falso profeta. Pero ya vamos a llegar allá. Vamos a ver qué significa. Ahora sí, sigamos. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Se acuerdan que una de las cosas que mencionó la Gloria es que anteriormente nosotros habíamos visto ángeles que ejercían ciertos juicios o avisos, en el caso de las Sí. trompetas? Y una de esas trompetas apuntaba como a las catástrofes naturales marítimas, de mortandad marítima. Ujú. Aquí es exactamente lo mismo, pero recuerden, Apocalipsis nos va repitiendo y nos va entregando nuevas aristas, nuevos datos sobre un mismo evento. Entonces, aquello que es un aviso, un llamado al arrepentimiento, también es juicio de parte de Dios. Entonces, Apocalipsis nos lleva a mirar que la realidad es mucho más compleja de lo que nosotros creemos. Entonces, por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto, o cuando ocurren terremotos en general, hay un grupo de evangélicos que se levanta a decir, mira, esto es juicio de Dios porque el pueblo está en pecado, porque el mundo está en pecado. Y hay otros grupos de evangélicos que dicen, no son juicios de Dios, sino que simplemente estamos viviendo en una realidad afectada por el pecado, y por lo tanto esas cosas ocurren porque la creación gime a una y aguarda con dolores de parto la venida de Cristo. Y se levanta otro grupo de evangélicos que dicen, no, esto es una advertencia. Es una advertencia de que luego vendrá la segunda venida de Cristo. Y ahí se ponen a pelear y debatir sobre quién tiene la razón. Y nosotros intentamos descubrir de quién tiene la razón, pero en estricto rigor, y suena raro, pero todos ellos tienen la razón, porque están viendo un mismo objeto desde diferentes perspectivas. Y si nosotros nos damos cuenta de que la realidad no es blanca y negra, sino que tiene una gama de colores, nos vamos a dar cuenta que todas estas cosas son verdades en un mismo evento, pero mirados desde diferentes puntos de vista. Entonces la escritura nos lleva a mirar un mismo evento y tratar de ver todas esas aristas. Entonces, sí, un terremoto es juicio de Dios. Sí, un terremoto apunta a la segunda venida. Y sí, un terremoto es un llamado al arrepentimiento. Y sí, un terremoto también ocurre porque simplemente estamos en una realidad caída y que ha sufrido los efectos de la caída, una naturaleza que ha sufrido los efectos de la caída y por lo tanto produce espinos y cardos. Y dentro de esos espinos y cardos estarían las catástrofes naturales. Ok. ¿Se entiende? Un poco hacia dónde apunta esto. Y después los siguientes toques de trompeta. Los siguientes derramar de estas copas tienen que ver un poco con lo mismo que apuntamos recién. Esa debe haber sido una pregunta de quiz. La próxima semana. ¿Sí? Como, Va a estar ahí. ¿por qué ocurren los terremotos? ¿Juicio divino? ¿Advertencia? Hoy la embarramos. Ya, es para la otra. Tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí, entonces también aguas, pero ahora aguas dulces. Las anteriores eran saladas, eran mares, catástrofes marítimas. Ahora está hablando de agua dulce. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Dios. Entonces apelando a la justicia y cómo esto tiene que ver con el juicio justo de Dios. Oh Señor,
el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ese texto es interesante porque nos muestra por qué razón ocurren todas estas cosas y por qué el aspecto de juicio está en todas estas cosas. Y es precisamente porque hay ataques al pueblo de Dios de parte del mundo. Sí, se parece un poco, ahora que lo estoy leyendo, a cuando Dios hace el pacto con Noé. Creo que menciona esa parte de la sangre. Sí. Es muy Y parecida. de hecho, anteriormente cuando se habla un poco del juicio de Dios, también se habla de sangre y cómo cuando Dios pisa a los no creyentes, a los no hijos de Dios, la sangre que es levantada, la sangre que corre, llega a los frenos de los caballos. Entonces esas imágenes crudas son parte del texto, son parte de la realidad judía, judeo-cristiana, que debemos reconsiderar y quizás adquirir para nuestro arte, por ejemplo, implicaciones para el arte, el relatar las realidades de la caída de forma cruda, porque la realidad es cruda en un contexto caído. Eso es para aquellos que son artistas y les gusta pintar, ahí no todo es color de rosa. Muy bien, sigamos, después de ese dato freak. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Nuevamente hablando de juicios. Y ahora viene el cuarto ángel en el versículo 8. Cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces, ¿qué vendrá haciendo esto? Pregunta abierta. ¿Qué se imaginan que puede hacer? Volcanes. Volcanes, O sea, mucha lava. No lava, sé. Calentamiento global. calentamiento global, ¿por qué O no? sea, muy literal en realidad. Incendios, etcétera, etcétera. Puede ser, no lo sé. En estricto rigor, ¿qué significaría? No lo sé. Pero sí podemos extraer la idea de un sufrimiento, ¿ok? Por catástrofes naturales. El tema acá de este texto es que si bien se habla de quemar y por lo tanto la muerte por quemadura es bastante complicada, bastante sufrida, y eso creo yo que es lo que intenta mostrar el texto, el sufrimiento por detrás de esa muerte o de ese pesar, y el final del versículo que tiene que ver con y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces mostrando, se está haciendo un juicio tan heavy que se está quemando personas. Imaginemos a los cristianos que quemaban en las pilas de madera, el sufrimiento que hay por detrás de eso. Y cómo detrás de ese sufrimiento no hay un arrepentimiento. Ver los efectos de su pecado no los lleva a arrepentirse, mostrando la dureza del corazón de los hombres. Es un texto que busca mostrar esa dureza del corazón. Muy bien. Quinto ángel. ¿Dudas hasta ahora, hasta el cuarto? ¿No? Muy bien. Quinto ángel, versículo 10. Derramó su copa sobre el trono de la bestia. Fíjense, la bestia tiene un trono. Así como Dios en el capítulo 4 y 5. ¿Por qué? Porque la bestia, Satanás, o como queramos llamarlo, intenta siempre imitar a Dios. Es un imitón. Siempre todo lo imita, todo lo imita. Dios tiene un trono, Satanás tiene un trono. Pero un trono quebradizo, falso. Dios tiene una corona de oro. Entonces, Satanás también tiene una diadema, tiene una corona, falsa, pero tiene. Y así con cada una de las imágenes que se presenta, Satanás es un imitador de esto. Entonces, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia,
y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron. Guillermo, Sí, antes que eso, una preguntita. Satanás, o sea, los capítulos anteriores se había graficado como un dragón, ajá, y las dos bestias las habíamos interpretado como otras cosas. sí, Entonces, exactamente. ¿a qué hora habla de la bestia y tú dices Satanás? Dije Satanás. Perdón, lo siento, fue error mío, mala mía, lo siento. Se refiere a la bestia, que nosotros vimos una de las bestias que era superior a la otra, una servía a la otra, vimos dos bestias, una que emerge del mar y otra que emerge de la tierra. Una de ellas, que es la que emerge del mar, nosotros dijimos que era este poder de gobierno pecaminoso, por así decirlo, guiado por el dragón, guiado por Satanás. Esa es la primera bestia. La segunda bestia, nosotros dijimos que era la falsa de religión, todas aquellas religiones o poderes espirituales que buscan hacer con que los hombres no adoren a Dios y se alejen del verdadero cristianismo, de la adoración a Cristo. Entonces, esta segunda bestia es servil, sirve a la primera bestia. Y esa es la bestia que se está mencionando aquí, ¿ok? Que tiene un trono, por lo tanto, lidera, ¿ok? Y obviamente ella es sierva de Satanás. Entonces, aquí hay un juicio sobre esa bestia, porque se derrama este cáliz sobre su trono, aludiendo a sobre su reino, sobre sus potestades y todo lo demás, y cómo eso genera gran sufrimiento en los hombres, y que a pesar de eso no se arrepienten. ¿Ok? Nuevamente esa idea del no arrepentimiento. Y aquí la duda que quiero plantear para ustedes, y que la quiero dejar solo como duda y yo no poder responderla, es que es posible que del versículo 8 en adelante, desde el cuarto toque o desde la cuarta copa o el cuarto ángel, se esté refiriendo al juicio propiamente tal, al juicio de la segunda venida. Porque entre el 1, el 2 y el 3 fue todo súper seguido, y después hubo varios versículos que hablaban de la persecución y todo lo demás, el 5, el 6 y el 7, donde ya se agrega información que no estaba, y después se retoma la idea del cuarto ángel. Entonces pareciera ser que hubo un cambio ahí en esa escena, pero no tengo la seguridad para afirmarlo. ¿Ok? Pero sigamos a ver si es que podemos elucidar eso, podemos aclarar. Nos quedamos en el sexto ángel, ¿cierto? O en el quinto, el sexto. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, aludiendo un poco a la idea de conquista de un pueblo, de cómo desde el oriente venían los reinos conquistadores y todo lo demás. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Esa es la trinidad satánica, ¿ok? El dragón, la bestia y el falso profeta. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Parece que todavía no está hablando del juicio de Dios. Parece que el 4, 5 y 6, o sea, las copas 4, 5 y 6, todavía no están hablando del juicio de Dios. Están hablando de todo el proceso que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de una batalla que se va a tener con Dios, la famosa batalla del Armagedón. Y hay algo interesante acá, que es que el dragón, la bestia y el falso profeta tiran ciertos espíritus inmundos que van sobre la tierra, 3 espíritus inmundos específicamente.
Una de las interpretaciones que hay, que yo personalmente adhiero, es que, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de los 3 días y medio y de los 3 años y medio? Para aquellos que no estuvieron, lo voy a repetir rápidamente. Es básicamente esto. A ver, déjame ver. La historia bíblica del Apocalipsis, en esa línea súper recta, se nos cuenta la historia desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, en gloria. ¿Ok? Y para simbolizar todo este periodo, se utiliza el número 7. Por eso se nos cuenta esta historia 7 veces. Ay, que quedó lindo ese 7. Ya. Y se hace una división al medio con un símbolo. Se nos habla de 3 con un símbolo doble. 3,5 años. Voy a dejar solo la A, porque si no me va a demorar 3000 años en escribirlo. Y 3,5 días. ¿Ok? Entonces ustedes van a decir, ya, pero 3,5 años son muchos días, pues no puede ser mitad y mitad. Por eso, es un símbolo doble. Primero, se quiere utilizar este símbolo, un símbolo numérico, que es 3,5, diciendo que este periodo grandote de 7 se ha dividido en 2 periodos. Simplemente decir, se ha dividido en 2 periodos. Y después con este símbolo temporal, que conectar el computador a la batería. Con este símbolo temporal, que es de los años y de los días, se nos quiere decir que este segundo periodo es mucho más chico de lo que debería ser. Y de hecho por eso nosotros tenemos un texto que nos dice que por amor a los elegidos los días se han acortado, refiriéndose a que este periodo de acá va a ser mucho menor de lo que debería ser en comparación con este periodo que corresponde al anuncio del Evangelio. Este es un megáfono, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en estricto rigor, el cuadradito quedaría así. Aquí tenemos la primera venida, aquí tenemos la segunda venida, y aquí tenemos el periodo del anuncio del Evangelio, solo voy a hacer eso, que es el periodo en el cual nosotros estamos, o sea, desde la venida de Cristo, y nosotros estamos por acá en algún lugar de todo esto. En algún lugar de todo esto. Y aquí se va a completar el número de los escogidos, aquí, y vamos a pasar a este otro periodo chiquitito, de 3 días y medio, simbólicos, no son literales, 3 días y medio literales, donde van a ocurrir ciertas cosas. ¿Qué cosas van a ocurrir? Va a haber una persecución total, que es lo que vimos en el capítulo 11, donde la iglesia va a morir. ¿Ok? La iglesia como institución va a morir por causa de la persecución. Como va a haber una persecución total, también ahora se nos agrega otro detalle. ¿Cuál es ese detalle? Que en este periodo también se van a intensificar llamados al arrepentimiento, las trompetas, o también los juicios de Dios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si hoy en día hay terremotos, en este periodo va a ser un poco más amplio esa cantidad de terremotos. Y otro elemento que se nos menciona, que es el que acabamos de ver, es que así como Cristo se encarnó, como Dios se encarnó en Cristo, esta Trinidad satánica también imita eso. ¿Se acuerdan que yo les dije que Satanás y sus siervos eran unos imitones, imitaban todo lo que Dios hacía? Ellos también imitan la encarnación. Y es aquí donde aparece la figura de el famoso anticristo. Y por eso se desarrolla esta persecución total. Entonces, pero antes de que aparezca el anticristo, aparece la figura de el falso profeta, que vendría siendo la imitación ¿de quién?
Si este Juan. va exactamente de Juan Bautista. Si nosotros tenemos a el anticristo o el hombre de inequidad u otros nombres que se le dan más propios a él, eso es una C. Tenemos el anticristo. Antes de que venga Cristo es necesario que venga alguien que anuncie, profetice su venida. Y ese es el Frente Patriótico, ¿no? Se me fue el nombre. Falso profeta. El falso profeta. Justo todo en rojo, calzada, perfecto, ya. El falso profeta. ¿Ok? Que si se fijan, esta es la encarnación de la segunda bestia, que es la bestia que emerge de la tierra, que tiene que ver con la iglesia falsa. Y este de acá, el anticristo, vendría siendo la encarnación de la primera bestia. ¿Ok? Que este poderío de gobierno. Para los hermanos que recibieron el texto, esto era súper fácil de comprender. ¿Por qué? Porque el falso profeta apuntaba a las religiones paganas de aquel tiempo que levantaban el mito del Nero redivivo, de la redención, de la resurrección de Nero, que volvería y establecería la grandeza de Roma y todos sus actos. Y posteriormente llega como emperador romano alguien llamado Domiciano, que vendría siendo para ellos el anticristo, que viene a perseguir y matar a la iglesia. ¿Okay? Eso es aplicado para ellos. Ahora, la aplicación para nosotros resta esperar. Tenemos una aplicación inmediata, donde vemos los poderes actuantes. Vemos falsas religiones actuando, vemos la figura del Papa como claramente un anticristo, aquel que se posiciona en la figura de Cristo, en el lugar de Cristo, un anticristo, pero aún falta la llegada de el anticristo, que eso vendría a ocurrir acá en este periodo de 3 días y medio, donde se desarrolla la persecución total de la iglesia. ¿Ok? El tiempo y el día no podemos saberlo, pero pareciera ser estos algunos indicadores. ¿Se entiende? ¿Sí? Genial. Deme 2 segundos para prender la luz, que ya no veo el texto. Ya, muy bien. Y estos tipos, el falso profeta y el anticristo y la figura del dragón, buscan hacer algo, llamar a los batallones para una guerra, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El día, proféticamente, se refiere a la venida de Cristo. O sea, proféticamente me refiero a los profetas del Antiguo Testamento. Versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Tututum. Versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Es el juicio en sí, de la segunda venida. Entonces, fíjense, se nos menciona que hay toda una preparación para la guerra, se nos menciona como todo un proceso que fue súper difícil explicarlo y me demoré caleta,
para mostrar que estos tipos van a juntar un ejército mundial, no literalmente, pero esa es la imagen que se nos quiere mostrar, que van a juntar en esta imaginación que busca generar Apocalipsis, juntando un ejército mundial tan grande como todos los ejércitos del mundo para prepararse en guerra contra Dios. Pero, ¿y dónde está la guerra? ¿Dónde está la batalla? No hay batalla. Si se fijan, dice, hecho está, y listo. No hay una guerra, no hay una batalla, no existe. Porque el texto no quiere mostrarnos que literalmente se van a juntar los ejércitos del mundo y todo lo demás. No quiere mostrar eso. Quiere mostrar que a pesar de esas intenciones de querer mostrar, de querer juntar un ejército tan grande como todo el mundo, delante de Dios los hombres no son nada. La rebeldía del hombre delante de Dios no es nada. Y esa batalla que quieren librar en contra de Dios para ser autónomos, para destruir a Dios, es imposible librarla. A tal punto que solo llega Dios, viene la segunda venida de Cristo y punto. Se acabó. Hecho está. Consumado es. Se acabó. No hay lucha, no hay batalla, no hay batallones. Imposible delante de Dios. Y se menciona nuevamente la Gran Babilonia y su destrucción, pero todavía no se nos cuenta quién es la Gran Babilonia. Eso va a ocurrir más adelante, donde ahí sí se nos va a hablar de quién es la Gran Babilonia, qué hace y todo lo demás, pero interesante, ya es segunda vez que se menciona su caída, y todavía ni siquiera se nos cuenta quién es. Entonces, claramente muestra que tiene sus días contados, y ni siquiera tiene días. Su destrucción es inmediata, y hace alusión al pecado y toda esa vida pecaminosa que pueda existir en el mundo. ¿Ok? Eso, con estos capítulos 15 y 16. Dudas, inquietudes, consultas. Yo. Sí, dale, Lili. Entonces, después de este séptimo ángel, ¿viene el juicio o no? ¿Qué pasa aquí al O sea, término de este? ahí ese es el juicio. Pero se nos menciona, recordando que Apocalipsis poco a poco nos va dando más detalles. Entonces nosotros ya habíamos visto algunas cositas del juicio, y aquí se nos menciona una cosita chiquitita del juicio, que es que si, a pesar de que todo el mundo se llegue a preparar para enfrentar este juicio, como si ya supieran qué va a ocurrir, son incapaces de enfrentarse al juicio, mostrando la grandeza del juicio y el poder del juez. Y el poder del juez. Entonces quiere apuntar a eso. El texto quiere apuntar a la grandeza del juicio y al poderío del juez. Juez y verdugo, en este caso. Igual no sigue como, o sea, como que queda en esta historia continuará, porque el último versículo que leíste dice, y maldecían a Dios por esta terrible plaga. Ajá, exactamente. Y ahí queda. Eso es lo que hacen, maldecir, no les queda otra. Y más adelante, en las otras veces que se cuenta esta historia, se nos van dando más detalles de eso. No sé, por ejemplo, en el capítulo 4, en la sección 4, 5, 6, 7, se nos habla que ellos gritaban a los montes, caigan sobre nosotros para poder líbrenos de la ira del Cordero. Entonces ahí los hombres que estaban recibiendo el juicio era tal que ellos anhelaban y deseaban el que los montes cayeran sobre ellos para poder huir de esa ira, de alguna manera. Después se nos menciona que Dios aplasta las uvas de la ira, que haciendo referencia a los enemigos de Dios, y la sangre sube hasta los frenos de los caballos. Entonces una cantidad de gente enorme alcanzada por esa ira. Aquí se nos menciona otro dato, que es el poder ejercido por Dios, y la rabia del mundo a lo mejor. Y después se nos van a ir mencionando más detalles de en qué consiste esa ira, a dónde van esas personas, si van al infierno o van a otro lugar o desaparecen, qué es lo que ocurre.
¿Ok? Muy bien. Creo que no hay más dudas, lo que veo. Así que le doy la Oye, palabra. en Dale, este capítulo, Jocelyn. ay, sí. En este capítulo no vemos cuando Satanás es desterrado, descielado, perdón. No, no. Deshielada. Y que ya se mencionó antes, pues. Y quizás se menciona en otros lados, pero ahora se dedicaron a contar la historia desde otra perspectiva, desde una historia en la cual eso no se ve, porque ocurrió por allá, ¿cachai? Entonces estamos viendo estos otros elementos y esto ya no se ve, porque ahora estamos mirando para acá, ¿cachai? Esa es la idea de ir mostrando desde diferentes perspectivas lo que ocurre en esta historia desde la primera venida hasta la segunda venida. ¿Sí? Y lo otro, la quinta copa, y no sé a qué apuntaba. La quinta copa creo que yo tampoco, pero vamos a ver. Sí, ahí quedamos como... La quinta copa derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces, en estricto rigor, ocurre con estas copas que uno no puede decir qué son literalmente. Es difícil, pero sí menciona que cualquier sufrimiento humano en este reino pecaminoso, gobernado por el pecado, lleva a los hombres a blasfemar contra Dios y no a arrepentirse. ¿Ok? Cuando nosotros sabemos que los sufrimientos, por así decirlo, que pasamos por causa del pecado, debería llevarnos al arrepentimiento. Pero en aquellos que no son hijos de Dios son llevados al no arrepentimiento y a la blasfemia, porque odian a Dios. Porque como dice Proverbios, dice el necio en su Salmo. corazón, no hay Dios. Salmos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es un tema de necedad, de dureza del corazón. No es un tema de argumentos o de sufrimientos o no sufrimientos, sino que es un tema de dureza del corazón. Pero decirte qué es, si son enfermedades o no, no sé. Muy bien. Oremos y de ahí le damos la palabra a Gerson para terminar. Entonces, la misma Jocelyn, que habló al final. Puedes orar, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque cada día podemos aprender más de ti, Señor. Te damos gracias también por la exposición de Guillermo. Te pedimos que tú lo bendigas. Y te pedimos por nosotros, Señor, para que tú sigas abriendo nuestra mente, Señor, nuestro corazón. Y que no seamos como estas personas, Señor, que nos indicaba Apocalipsis, que su corazón era duro y no se arrepentía. Que podamos dirigirnos a ti siempre, Señor, y anhelar, Señor, la santidad. Gracias, Señor, por todo esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.